Grabando. Buenos días, mi nombre es Carolyn Celis, estudiante del Instituto Universitario de Ciencias Administrativas y Fiscales. A continuación les voy a hablar sobre mi trabajo de grado, proceso de declaración y pago del impuesto sobre la renta en la empresa Boldroin, compañía anónima, ubicada en Maracay, Estado Aragua, para optar al título de técnico superior universitario en Ciencias Fiscales, mención, planificación y control tributario. Capítulo 1. Planteamiento del problema. Es competencia del Estado venezolano la recaudación del impuesto sobre la renta, entendiendo que es una ganancia por una inversión o rentabilidad de un capital. También se puede dar por el trabajo de una relación bajo dependencia o por el ejercicio de una profesión de libre ejercicio económico, como fuente, base y objeto del cálculo por enriquecimientos netos por personas jurídicas o cualquier otro ente económico. Por esto se vuelve el impuesto más significativo en la recaudación del impuesto sobre la renta en el país. La empresa Boldroin, compañía anónima ubicada en Maracay, Estado Aragua, posee debilidades en la declaración y pago del impuesto sobre la renta, ya que no tiene medios de control tributario para declarar dicho impuesto eficientemente. La empresa incumple con los lapsos determinados para la declaración y pago del impuesto sobre la renta, ya que no declara los ingresos brutos que entran al ente económico, ocasionando esto el cierre o multa, ya que incumple sus deberes formales. En la parte de contabilidad no poseen conocimientos en área tributaria, ya que arrojan errores en la declaración y pago del impuesto. La empresa no posee un buen manejo de documentos y facturas. Objetivo general: analizar el proceso de declaración y pago del impuesto sobre la renta en la empresa Boldroin, compañía anónima, ubicada en Maracay, Estado Aragua. Objetivo específico: identificar la situación actual del proceso de declaración y pago del impuesto sobre la renta en la empresa Boldroin, compañía anónima, ubicada en Maracay, Estado Aragua. 2. Describir el proceso de declaración y pago del impuesto sobre la renta en la empresa Boldroin, compañía anónima, ubicada en Maracay, Estado Aragua. 3. Determinar las debilidades y fortalezas del proceso de declaración y pago del impuesto sobre la renta en la empresa Boldroin, compañía anónima, ubicada en Maracay, Estado Aragua. Capítulo 2. Antecedentes de la investigación. Martínez, 2018, en su trabajo especial de grado titulado Declaración y pago del impuesto sobre la renta de los contribuyentes del municipio de Linares Alcántara del Estado Aragua, presentando para optar al título de técnico superior universitario en Ciencias Fiscales, mención, planificación y control tributario en el Instituto Universitario de Ciencias Administrativas y Fiscales, Maracay, Estado Aragua. Su relación con la investigación. Esta investigación presentada sirvió de apoyo al presente estudio, puesto que contempla aspectos teóricos como legales relacionados con el proceso de declaración y pago del impuesto sobre la renta de los contribuyentes del municipio de Linares Alcántara en el área tributaria, considerando algunos indicadores en ellas expuestos, tomando en cuenta la información que se considere necesaria. Zambrano, en el año 2018, en su trabajo especial de grado titulado Proceso de declaración y pago del impuesto sobre la renta por parte del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, ubicado en Maracay, Estado Aragua, para optar por el título de técnico superior universitario, Ciencias Fiscales, en mención, planificación y control tributario, en el Instituto Universitario de Ciencias Administrativas y Fiscales, Maracay, Estado Aragua. Su relación con la investigación. Esta investigación aporta una gran ayuda al presente estudio porque viene relacionado con el tema en la declaración y pago del impuesto sobre la renta. Se puede observar que viene dado por la estrategia de verificación para la declaración y pago del impuesto sobre la renta. Los términos básicos con su autor. El impuesto sobre la renta
Salazar 2013, el impuesto sobre la renta, como su nombre lo indica, grava la renta, es decir, la ganancia o el enriquecimiento percibido por los contribuyentes dentro de este instituto. Declaración del impuesto sobre la renta, Galarraga, año 2012. Señala que el impuesto sobre la renta grava los ingresos en efectivo, en especie o en crédito, que modifiquen el patrimonio del contribuyente, proveniente del producto o rendimiento del capital de trabajo. En la página 889, es decir, la combinación de ambos o en otras situaciones jurídicas o de hecho que la ley señala, en donde determina el ingreso gravable en cada caso. Contribuyentes. Morales 2002 expone que el contribuyente es el que soporta la carga tributaria. Puede ser el mismo sujeto pasivo. Las bases legales. Tenemos la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año 1999. En el artículo 333, el artículo citado expresa que todos los ciudadanos deben cancelar los tributos para que el Estado cumpla con sus obligaciones y poder contribuir con el gasto público de la nación. El artículo 316, el sistema tributario procurará en la justa distribución de las cargas públicas según su capacidad económica, del contribuyente o de la Constitución, atendiendo al que decidirá, así como la producción de la economía nacional y a la elevación del nivel de vida de la población, y se sustentará para ello en un sistema eficiente para la recaudación. El Código Tributario Orgánico del año 2014, el artículo 25, este artículo hace referencia a que los responsables son aquellas personas que por su situación de presidente y administrador de compañía, tutores de menores de edad, mandatarios, representantes ausentes, cívicos, entre otros, tienen obligaciones que cumplir ante el CISTO, en nombre de los propios contribuyentes a quienes representan. El artículo 40. El pago debe ser efectuado por el sujeto pasivo. Estos artículos hacen referencia de que el pago debe ser en dinero, salvo que el impuesto sea hereditario, que pueda cancelar entregando obras de arte. La Constitución prohíbe el pago del impuesto a base de prestar servicios personales. La Ley del Impuesto sobre la Renta 2014, artículo 1. Los enriquecimientos anuales netos y disponibles obtenidos en dinero o en especie causan impuestos según las normas establecidas de la ley, salvo disposición al contrario de la presente ley. Toda persona natural o jurídica residentes o domiciliadas en la República Bolivariana de Venezuela pagará impuestos sobre su renta de cualquier origen, sea la causa o la fuente de ingreso, que esté situado dentro del país o fuera del país. Las personas naturales jurídicas no residentes, no domiciliadas en la República Bolivariana de Venezuela estarán sujetas al impuesto establecido en la ley, siempre de la cuenta o la causa de sus enriquecimientos estén o ocurran dentro del pago. Las personas naturales jurídicas domiciliadas o residenciadas en el extranjero que estén en establecimiento o una base fija en el país tributarán exclusivamente con los ingresos de fuente nacional o extranjera atribuibles a dichos establecimientos a base fijas.
El reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, artículo 2. Las compañías anónimas y sus actividades, tales como las sociedades de responsabilidad limitadas en comandita por acciones y las de civiles irregulares o de hecho que revistan de la forma de compañía anónima, de sociedades limitadas o de sociedad en comandita por adicción. Las comunidades y todas las demás entidades señaladas en la ley que, si es del artículo 5, deberán presentar declaración cualquier sea el monto de sus enriquecimientos o pérdidas. La providencia administrativa de Caracas, 30 de octubre del 2009, en el artículo 1, las personas jurídicas con entidades de personales jurídicas deberán declarar electrónicamente el impuesto sobre la renta, correspondiendo a los periodos que se inicien desde el 1 de enero del 2009, así como las declaraciones que lo sustituyan, identificaciones técnicas por el portal de fiscales. Igualmente, las personas naturales cuya determinación del impuesto sobre la renta no arroje a pagar, es decir, que paguen cero, deberá presentar la declaración definitiva del impuesto sobre la renta, así como las declaraciones, que la sustituyan siguiendo las especificaciones técnicas establecidas por el portal fiscal. Capítulo 3. A nivel de la investigación, un tipo de investigación de campo con diseño no experimental de nivel descriptivo y apoyo documental. La población está representada por 5 empleados de la empresa Boldroy y Compañía Anónima, ubicada en Maracay, Estado Aragua. La muestra, en este caso, es del tipo censal y se tomará, por lo tanto, la misma cantidad de población, las cuales están conformadas por 5 empleados que laboran en la empresa. Técnica e instrumento de recolección de datos. Tenemos un cuestionario conformado por 7 preguntas con respuestas cerradas, de carácter dicotómico, validados por 2 expertos, un metodólogo y un técnico. Cabe destacar que el método utilizado en esta investigación para el procesamiento de los datos comprendió la presentación en cuadro y se grafica y luego se presenta un análisis, es decir, la interpretación de la información recopilada, por lo cual se utilizaron técnicas de análisis estadísticos como distribución de frecuencias y circulares, técnicas de procesamiento y análisis de datos. Se empleó la estadística descriptiva aplicando el análisis descriptivo. Los datos de la investigación serán analizados de forma cualitativa. Capítulo 4. El objetivo 1. Identificar la situación actual del proceso de declaración y pago del impuesto sobre la renta en la empresa Boldroy, Compañía Anónima, ubicada en Maracay, Estado Aragua. El ítem, el personal que labora en la empresa Boldroy, Compañía Anónima, posee conocimiento en materia tributaria y declaración en pago del impuesto sobre la renta. En análisis, podemos decir que la gráfica indica que el 20% del encuestado dijo que sí y el 80% opinó que no posee conocimiento tributario en materia del proceso de declaración y pago del impuesto sobre la renta. Después de concluir que la situación actual que presenta la empresa es por parte de un personal que no posee conocimiento en el área tributaria y fiscal.
El ítem 2. Cumple la empresa Boldroid con sus deberes formales como contribuyente. Entre el análisis podemos decir que el gráfico 2, la gráfica indica que el 20% de los encuestadores dijo que sí y el 80% opinó que no. En cuanto a que la empresa no cumple con sus deberes formales como contribuyentes. Se puede concluir que la situación actual que presenta la empresa es por parte de un personal capacitado en el área tributaria y fiscal. En el objetivo 2, describir el proceso de declaración y pago del impuesto sobre la renta en la empresa Boldroid, compañía anónima ubicada en Maracay, Estado Aragua. Tenemos el ítem 3. La declaración y pago del impuesto sobre la renta se realiza de manera eficiente. Entre el análisis de la gráfica, podemos decir que es evidencia de cómo la totalidad del personal comentó que el proceso de declaración y pago del impuesto sobre la renta no se realiza de manera eficiente en el área contable y tributaria. Al no realizar a tiempo la declaración y pago del impuesto sobre la renta, por lo tanto existe demora e incumplimiento de este proceso. El ítem 4. Los libros contables están al día. En el análisis de la gráfica del libro contable, podemos decir que el 100% de la muestra respondieron que no están al día, con los que el autor concluye que es un procedimiento contable ineficiente de la empresa y debe ser causado por a veces porque el contribuyente no procura mantener al día los reajustes de la normalidad tributaria, violan la ley, en lo que puede generar multas, sanciones, cierre del establecimiento por la administración tributaria. El objetivo 3, determinar las debilidades y fortalezas que presenta el proceso de declaración y pago del impuesto sobre la renta en la empresa Boldroid, compañía anónima ubicada en Maracay, Estado Aragua. Tenemos el ítem 6. Cumple la empresa Boldroid con los lapsos de declaración definitiva del impuesto sobre la renta. En el análisis de la gráfica, el gráfico 6, el lapso de tiempo definitivo, se puede observar que el 100% de los encuestados dijo que no se cumple con los lapsos de la declaración descriptiva del impuesto. En el lapso establecido, el incumplimiento debe de formar al contribuyente, debe ser formal. Afecta también el proceso de declaración y pago del tributo en la empresa. El estudio ya no se realiza en el tiempo establecido, ya que la investigadora concluye que deben cumplirse con los lapsos establecidos por el ente encargado del Servicio Nacional Aduanero Integrado y Tributario, que es el CENIA. El ítem 7. La empresa ha sido sancionada por el Servicio Integral Aduanero y Tributario. Entre el análisis de la gráfica, tenemos que en el gráfico demuestra que el 100% de las entidades encuestados en la empresa demostraron que la empresa no ha sido objeto de sanción por las autoridades competentes de la administración tributaria, es decir, por el CENIA. La investigadora llegó a la conclusión de que la organización no ha sido visitada por los funcionarios del CENIA y por eso el área tributaria debe corregirse para ser sancionada la empresa a futuro. Capítulo 5. Tenemos las conclusiones y las recomendaciones. Con respecto al primer objetivo específico, debe identificar la situación actual
del proceso de declaración y pago del impuesto sobre la renta. No se realiza de manera apropiada, ya que los empleados de la empresa no poseen conocimiento, materia tributaria relacionada con el proceso de declaración y pago del impuesto sobre la renta, al igual que desconocen los deberes formales que deben cumplir como contribuyentes. La relación del segundo objetivo, que es describir el proceso de declaración y pago del impuesto sobre la renta, se realiza en la empresa Voltron y Compañía Anónima, ubicada en Maracay, Estado Aragua. Se concluye que los conocimientos de la declaración y pago del impuesto sobre la renta no es eficiente. Y esto se evidencia en que toda la apertura no es emitida en los entes realizados. Por lo tanto, afecta las declaraciones y no realiza adecuadamente los registros contables. En consecuencia, en que se encuentran desactualizados los libros contables. Se evidencia que la gerencia no aplica un control interno para verificar los procedimientos de declaración y pago del tributo. Tener el objetivo específico, que es determinar la debilidad y fortaleza del proceso de declaración y pago del impuesto sobre la renta de la empresa Voltron y Compañía Anónima, ubicada en Maracay, Estado de Aragua. La respuesta llevó a la investigadora a concluir a que existen debilidades en el proceso de declaración y pago en materia del impuesto sobre la renta, al no incumplir con los lapsos de declaración, generando atrasos, lo que puede ocasionar funciones desactualizadas por el ente encargado. Las recomendaciones tenemos: planificar las actividades a seguir para llevar con eficiencia el proceso de declaración y pago del impuesto sobre la renta. Entrenar y capacitar al personal para que pueda desempeñar sus funciones en materia tributaria de manera eficiente. Organizar los libros contables y llevar de manera correcta para tener un sistema contable con la cantidad de ponentes declarantes, todos los movimientos que generen a pagar impuestos. Desarrollar todos los asientos contables de las actividades relacionados con el impuesto sobre la renta y al registrarlo a medida que se vayan produciendo, con el objeto de evitar retrasos en pagos de impuestos en el estudio. Esa es toda mi investigación. Espero que le haya gustado. Muchas gracias por su atención.